Amigos televidentes, muy buenos días. Como siempre, nuestra gratitud por permitirnos penetrar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo, el economista don Fernando Mangual, a quien recibimos con mucho placer en esta sección. Buenos días, Fernando. Buenos días, Héctor Linares. Un placer estar aquí de nuevo en tu programa. Tenía muchos años que no nos veíamos de cerca y mucho menos en el programa. Indudablemente que sí. Fernando, yo te estoy siguiendo ahora porque has creado, y creo que eres el cargo de director, un escenario como de difusión de pensamientos, ideas, tanto políticos, económicos, sociales, que se llama La Voz Social. Pero me gustaría que iniciáramos hablando sobre ciertos aspectos definitorios y de conceptos. ¿Qué es y qué busca la voz social? Héctor Linares, yo tengo varios años intentando crear una entidad o establecerme en una entidad. En este caso, es una entidad que está en proceso. La Voz Social está en proceso de formación con cientos y tantos economistas y abogados y de distintas profesiones, pero principalmente economistas. Estamos intentando crear un escenario que nosotros entendemos, puede ser que exista, pero nosotros entendemos que no. Es un escenario en donde un grupo de profesionales, y no profesionales, pero inquietos, analicen los problemas de la República Dominicana y de manera independiente y objetiva, sin parcializaciones, podamos plantear soluciones o alternativas de solución a esos problemas con la finalidad de orientar a la sociedad dominicana. Nosotros vemos que aquí siempre se está de un lado, o del lado del gobierno o del lado de la oposición. Pero notamos desde hace muchos años que falta esa instancia, ese escenario en donde se puedan transmitir a la sociedad alternativas de solución a sus problemas de la manera que te estoy diciendo, sin estar de un lado ni de otro, ni ofender a este ni a aquel, sino de manera decente hacer los planteamientos de tal manera de que la sociedad dominicana tenga un escenario, un lugar ahí en donde pueda entrar a chequear lo que se está haciendo de manera con soluciones muy objetivas. Obviamente que esto debió hacerse a través de una entidad académica. Pudo ser la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad pública, pero yo fui allá y en 3 oportunidades se intentó con distintos rectores y últimamente también. ¿Tú fuiste profesor? Claro. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo, fui profesor en la Universidad Autónoma. 17 años tuve, dando 3 materias allá. Y además, después posteriormente fui asesor del rector, pero en la universidad no se pudo implementar eso. Lo intenté con varios partidos políticos también, no se pudo. Y entonces ahora lo estamos haciendo dentro de esa línea, que es una línea de profesionales independientes, que puede ayudar a lo que te estoy planteando. Quiere decir que el propósito básico es estudiar los problemas uno por uno y presentar entonces propuestas de soluciones a esos problemas. Como hicimos ahora. ¿Cuál es el problema? Presentó el tema de la modernización fiscal que presentó el gobierno y entonces nosotros hicimos un análisis de la situación y presentamos una alternativa de solución o una opción de solución al problema. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero es que en el diagnóstico, Héctor, nosotros notamos que hubieron algunas fallas importantes desde el punto de vista institucional, porque no es posible que se llevó esa modernización a la vista de la población y nosotros vimos la cantidad de sectores que salieron a hacer una cantidad de planteamientos con argumentos sólidos
con argumentos sólidos, diciendo que todo esto, aquello, iba a crear una gran inflación, que había posibilidades también de un estancamiento de la economía, que violaba una cantidad de artículos de la Constitución, y el presidente finalmente tuvo que retirar la propuesta. Entonces, nosotros lo primero que comenzamos a ver fue eso. Cuando comenzamos a ver el tema, dijimos, bueno, pero en Palacio, que fue donde se formuló eso, o en Hacienda, debieron tomar todo esto en consideración. Pero si no lo tomaron porque ellos diseñaron eso que fue un error, que se demostró que fue un error, lo llevaron a Palacio, y entonces en Palacio, que hay una cantidad de asesores, si lo hizo Hacienda, en Palacio hay otra cantidad de asesores, gente inteligente, capaces. Debieron chequear todo este tipo de cosas antes de entregársela al presidente para que la llevara al Congreso. Pero se comete el error y sigue eso para el Congreso. Cuando llegó al Congreso, el Congreso es el primero que tiene que velar junto con el Tribunal Constitucional, pero no llegó ahí, de que todas esas medidas que se estaban sugiriendo ahí no violaran la Constitución y hacérselo saber al presidente. Porque también en el Congreso deben haber una élite de profesionales que ayuden también como asesores, porque yo fui asesor ahí. Yo fui jefe del grupo técnico asesor de la Cámara de Diputados en el 1980. Y ahí estaba Bienvenido Brito también en esa época. O sea, que ellos tienen también sus asesores. Debieron verlo, no llevarlo a la vista pública. Porque ¿qué pasó en la vista pública? Bueno, el tema político. El presidente tuvo que retirarlo. Hay una marca, hay un golpe psicológico ahí. El presidente puede revertir el proceso, pero ahora hay un golpe psicológico. Y desde luego eso ayuda a la oposición y le da un descrédito al gobierno que se refleja también en el PRM, que es el partido. Todo eso debió evitarse. Sí, yo entiendo que se hubiera llevado eso como tenían que llevarlo esto. Bueno, nosotros en la voz social dimos una respuesta a eso. Nosotros dijimos, no se debe llegar a la reforma fiscal o a la modernización, como se le llamó. El presidente tiene una cantidad de fuentes ahí que puede comenzar a implementarla, decíamos, sin necesidad de llegar a la reforma. ¿Cuál es? Vamos a hacer una breve pausa para que digamos y definamos todas esas fuentes y no tengamos ninguna interrupción. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista, planificador, don Fernando Mangual, director de La Voz Social. Tú señalabas los hallazgos que encontró Voz Social como fuente alternativa para mejorar los ingresos fiscales. Claro, nosotros planteamos que la reforma nos parecía, la modernización, nos parecía que era innecesaria. Pero no, digamos, de manera inflexible. Nosotros decíamos, parece que es innecesaria, porque hay que tomar una serie de medidas antes de hablar de modernización y de una ley. Como combatir la evasión y la elusión. Exactamente. Tú lo acabas de decir. El primer paso sería combatir la evasión y la ilusión. Ese es el primero. Pero también están las exoneraciones y las exenciones, que indiscutiblemente eso tiene que hacerse de manera muy adecuada para no golpear y desestimular sectores que pudieran, que son sectores dinámicos y que tú no debes sancionarlos, pero por lo menos chequear y ajustar. Por ejemplo,
Tú construyes un hotel, te dan 15 años de exoneración. A los 5 años tú recuperas el capital, La inversión, ya. la inversión. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para ver ahora en los próximos 2 años qué vamos a hacer, 10 años qué vamos a hacer, porque te estoy dando 15. A lo mejor nada más te doy 7, a lo mejor te doy 6. Pero lo que te quiero decir, que entra en una negociación. Y obviamente que esas exoneraciones y exenciones hay que chequearlas porque tienen mucho. Yo no estoy diciendo que se quiten, así, estoy diciendo chequearlas, revisarlas, porque tienen muchos años. Y hay que tomar en consideración esto, que el crecimiento económico que se ha dado aquí por décadas ha beneficiado determinados sectores y determinados grupos poblacionales. Quiere decir que entonces, si nos hemos beneficiado durante décadas, ¿qué podemos aportar ahora para disminuir en parte nuestros beneficios para entregarle al Estado para que el Estado haga o el gobierno haga lo que efectivamente tiene que hacer? Ahí había que entrar también en una negociación, porque es que el sistema... O sea, dame que yo te he dado. Sí, no, y que el sistema, hay que estar claro en esto que voy a decir, el sistema democrático lo creó la burguesía en la Revolución Francesa, desplazó a la monarquía y tomó el poder político porque tenía el poder económico. Antes no tenía el poder político. Entonces, se crea el sistema democrático y se establece de manera definitiva y bien organizado en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera potencia del mundo. Entonces, pero en Estados Unidos entienden los ricos, lo que la clase alta entiende, que tiene que aportar para que se establezca el estado de bienestar. Y una gente se gana 30 millones allá y tiene que dar 12 millones al Estado. Eso está claro ellos. Porque entienden que la democracia es creada por la clase que tiene alta capacidad de pago y que paga para que exista estabilidad y posibilidad de gobernar y paz sin ningún tipo de problema en el sistema que es de ellos. Y para seguir ganando también. Y seguir ganando también, ¿verdad? No es ganar todo sin invertir nada en eso. El otro tema muy importante, esto era la corrupción. Es la corrupción. El presidente, Luis Abinader, tiene que poner a funcionar efectivamente la dirección de ética, poner a funcionar compra y contrataciones de manera con más fuerza, poner a la Contraloría General de la Nación, resolver el problema con la Cámara de Cuentas y también la impunidad. Porque reduciendo a cero o en alto grado la corrupción, que en este gobierno vamos a estar claros, hay una cantidad de hechos que están... Cero es como muy... Yo creo que sí, que a cero es imposible, ¿verdad? Y no reducir, digamos, en alta proporción la corrupción, porque eso deja una cantidad de recursos. Tengo que decir aquí que en México, Andrés López Obrador, que acaba de salir de la presidencia, y entró Claudia ahora, lo que se hizo fue eso que estoy diciendo. Se disminuyó al máximo la corrupción y se puso a los evasores a pagar. Y con eso resolvió el problema, no tuvo que endeudarse. Entonces el presidente de la República tiene que hacer, yo creo que tiene que apretar el tema de reducir la corrupción. Porque en este gobierno, infelizmente yo diría, se han dado una cantidad de casos muy claros que van dentro de la línea de que se están cometiendo irregularidades. Y lo más grave de eso es que quedan impunes porque no se llevan a la justicia. En ese sentido, el presidente de la República tiene, ¿verdad? Y además, él está tomando una cantidad de medidas que tienen que ver con fusionar, o sea, reducir las entidades del Estado. Está dentro de esa línea, no va dentro de las cosas como yo la pienso, pero por lo menos va en la línea de reducción. Yo la pienso de otra manera, mucho más amplia, pero él la está tomando y la está tomando también, yo diría, distinto a como yo pienso, porque yo lo veo desde el punto de vista técnico, Héctor. Las propuestas técnicas se hacen,
Pero cuando tú le buscas la viabilidad política, cuando tú entras con esta propuesta técnica, que es muy buena, a la parte política para implementarla, hay están toda la fuerza y todos los intereses que inciden en eso. No es igual hacerlo en tu casa sentado con un grupo a llevarlo allá para implementarlo. Cuando llega ahí están todas las fuerzas con sus propios intereses. Y entonces hay que comenzar a negociar. ¿Qué pasa con esto? Que tú tienes que ir con un plan. Hay mucho lobismo en ese. Claro, pues tú tienes que tener un plan. Porque eso hacía yo en planificación cuando yo era director. Yo tenía mi plan. Cuando llegaban los organismos internacionales, yo llegaba con el de él. Entonces yo me decían, aquí vamos a hacer esto y yo sacaba el mío. Digo, no, pero yo tengo el mío aquí, ¿qué vamos a hacer? No, que no, el mío. Bueno, si es el tuyo, llévatelo para que tú lo implementes por allá. ¿Qué hacíamos? Vamos a negociar, vamos a conciliarla. Eran 10 proyectos, salían 4 de él, 4 míos y 2 de todo el mundo. Pero salía entonces un plan que satisfacía en algún porcentaje mi programa y en algún porcentaje el de ellos también. Pero tú tienes que tener un plan. Y yo creo que esto, tú que sabes que yo soy un planificador tradicional desde 1962, entré ahí. Yo creo que si se habla de planificación, sale tu nombre, Fernando Mangual. Desde el 1962 yo fui fundador de eso. Creo que falta mucho el programa, que falta mucho el plan. En lo que se vaya a hacer, por ejemplo, esa reforma, tú tenías que tener cuáles son los sectores prioritarios. Turismo, agropecuario, tal. Tú tenías que tenerlo, los sectores, ahí estaba la estrategia. Entonces, para tú sancionar, quitar, dañar, no vamos a quitar dañarnos, sino quitar recursos, tú tenías que ver los sectores prioritarios que tú tienes, porque esos sectores tú los tienes que estimular en vez de desestimularlo con una grabación. Me parece que están faltando programas, planes en las distintas entidades y un marco estratégico que tú hablas en un artículo que vi de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Fernando, el tiempo se agotó. Como tú entraste y terminaste hablando sobre un tema que es necesario y fundamental, yo te estoy dejando una invitación para que vengamos en la próxima 3 o 2 semanas a hablar de planificación. Cuando usted diga, vengo para acá, a las órdenes estamos. Y con mucho cariño, como siempre. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo, puntos de vista. Hasta entonces.